Cada noche, cuando cierras los ojos y tu cuerpo comienza a relajarse, ocurre algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a cuestionar. Creemos que dormir es simplemente apagar el cuerpo durante unas horas para recuperar energía, pero muchas tradiciones antiguas, filósofos y hasta algunos investigadores modernos sugieren que mientras el cuerpo descansa, la conciencia podría estar haciendo algo mucho más profundo. Desde hace miles de años, civilizaciones de todo el mundo han hablado de una misma idea. Durante el sueño, una parte de nosotros parece viajar a un lugar diferente, un plano que no percibimos cuando estamos despiertos. Los antiguos egipcios lo mencionaban en sus textos sagrados. Las tradiciones orientales lo relacionaban con estados elevados de conciencia. Y en muchas culturas indígenas, se creía que el alma abandonaba temporalmente el cuerpo para explorar otros niveles de realidad. Lo más sorprendente es que incluso hoy, algunos científicos comienzan a estudiar fenómenos relacionados con el sueño que todavía no pueden explicarse completamente. Experiencias como sueños extremadamente vívidos, sensaciones de estar en otro lugar, o la extraña percepción de haber vivido algo real, mientras el cuerpo permanecía dormido en la cama. Pero aquí aparece una pregunta que casi nadie se hace de verdad. Si durante el sueño nuestra mente puede crear mundos completos, conversar con personas, visitar lugares que nunca hemos visto, e incluso experimentar emociones intensas, ¿todo eso ocurre únicamente dentro del cerebro? ¿O existe la posibilidad de que nuestra conciencia realmente esté accediendo a otra dimensión de experiencia? Muchas personas alrededor del mundo han relatado historias similares. Sentir que flotaban fuera de su cuerpo, observarse a sí mismas durmiendo, o viajar por lugares que parecían más reales que los sueños normales. A este fenómeno, algunos lo llaman viaje astral, otros lo describen como una expansión de Unbewusstsein, la conciencia. Y hay quienes creen que se trata del alma, explorando un plano que normalmente permanece oculto para nuestros sentidos físicos. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que el sueño sigue siendo uno de los mayores misterios de la mente humana. Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo, y aún así, sabemos sorprendentemente poco sobre lo que realmente ocurre en ese estado. Si este tipo de misterios te intrigan y quieres descubrir más sobre la conexión entre la mente, la conciencia y el universo, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque en este espacio exploramos preguntas que casi nadie se atreve a plantear y revelamos ideas que pueden cambiar la forma en que ves la realidad. Cada video está diseñado para llevarte más allá de lo que normalmente escuchamos, conectando ciencia, filosofía y conocimiento ancestral para entender mejor quiénes somos realmente y qué papel juega nuestra conciencia en este vasto universo. En este video, vamos a explorar algo fascinante. ¿Qué ocurre realmente cuando dormimos? ¿Por qué tantas culturas hablan del mismo fenómeno a lo largo de la historia? ¿Qué dicen algunos estudios sobre los estados profundos de sueño y la conciencia? ¿Y cuál podría ser el verdadero significado del extraño viaje que tu alma realiza cada noche mientras tu cuerpo descansa? Porque tal vez dormir no sea simplemente desconectarse del mundo. Tal vez sea la puerta hacia otro tipo de realidad que siempre ha estado ahí, esperando a ser comprendida. Y cuando empieces a ver el sueño desde esta perspectiva, es posible que nunca vuelvas a pensar en tus noches de la misma manera. Para comenzar a entender este misterio, primero debemos observar algo que todos hemos experimentado, pero que casi nunca analizamos con profundidad. Cada noche, cuando entramos en el estado de sueño, nuestra mente atraviesa una serie de fases muy precisas que los científicos han estudiado durante décadas. Al principio, nuestro cerebro comienza a desacelerarse, pasando de las ondas rápidas, del estado de vigilia, a ondas más lentas, conocidas como ondas alfa y teta. En esta etapa inicial, es común experimentar sensaciones extrañas, pensamientos que se mezclan con imágenes, fragmentos de recuerdos que aparecen sin control, o incluso la sensación de caer o flotar. Muchas personas recuerdan haber sentido alguna vez que su cuerpo se hundía en la cama, o que algo dentro de ellas
se estaba separando lentamente de su cuerpo físico. La ciencia suele explicar estas sensaciones como parte del proceso natural del cerebro, al entrar en el sueño profundo. Pero lo curioso es que muchas tradiciones espirituales interpretan exactamente este momento como el instante en que la conciencia comienza a desprenderse parcialmente del cuerpo físico. A medida que el sueño se profundiza, entramos en una fase llamada sueño REM, una etapa en la que el cerebro se vuelve sorprendentemente activo, casi tanto como cuando estamos despiertos. Durante esta fase ocurren la mayoría de los sueños intensos y vívidos. Lo interesante es que mientras la mente está increíblemente activa, el cuerpo permanece prácticamente paralizado. Este fenómeno, conocido como parálisis del sueño, es un mecanismo natural que evita que actuemos físicamente lo que estamos soñando. Pero esta situación crea una paradoja fascinante. La mente puede experimentar movimientos, viajes, conversaciones y situaciones completas, mientras el cuerpo físico permanece completamente inmóvil. En otras palabras, nuestra experiencia consciente puede desplazarse por escenarios enteros, sin que nuestro cuerpo se mueva ni un centímetro. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si los sueños son simplemente simulaciones creadas por el cerebro, o si, en ciertos casos, la conciencia podría estar experimentando una forma diferente de realidad. De hecho, muchas personas han descrito experiencias durante el sueño que parecen ir más allá de los sueños normales. Algunas reportan la sensación clara de estar flotando sobre su propio cuerpo, observando la habitación desde una perspectiva diferente. Otras dicen haber visitado lugares desconocidos, con un nivel de detalle que luego reconocen en la vida real. Estas experiencias han sido registradas en diferentes culturas durante siglos, y a menudo se describen con términos como desdoblamiento, proyección astral o viaje de la conciencia. Aunque la ciencia todavía debate estas interpretaciones, lo interesante es que los testimonios de personas de diferentes partes del mundo presentan patrones sorprendentemente similares. Personas que nunca se han conocido, que viven en culturas completamente distintas, describen sensaciones casi idénticas, una ligereza repentina, una vibración intensa antes de separarse del cuerpo, y una sensación de libertad total, mientras se desplazan por un espacio que parece real, pero diferente al mundo físico. Otra pista, importante, aparece cuando observamos cómo el cerebro procesa la realidad durante los sueños. En el estado de vigilia, nuestro cerebro está constantemente filtrando información sensorial del entorno. Sonidos, luces, movimientos, temperaturas. Pero cuando dormimos, la mayoría de estos filtros se desactivan. Esto permite que la mente explore libremente recuerdos, emociones y asociaciones profundas, que normalmente permanecen ocultas durante el día. Algunos neurocientíficos creen que el sueño es un momento en el que la mente reorganiza información, consolida recuerdos y procesa emociones. Sin embargo, esta explicación no responde completamente a una pregunta intrigante. ¿Por qué algunos sueños se sienten tan extraordinariamente reales? Hay momentos en los que una experiencia dentro de un sueño parece tener más intensidad emocional que muchos eventos que vivimos despiertos. Las personas pueden sentir miedo, alegría, amor o sorpresa, con una intensidad que parece completamente auténtica. Este nivel de realismo ha llevado a algunos pensadores a considerar una posibilidad interesante: que durante ciertos estados de sueño profundo, la conciencia podría estar accediendo a niveles de experiencia que no dependen completamente del cerebro físico. Algunos investigadores de la conciencia han sugerido que la mente podría funcionar como una especie de receptor, similar a una radio que sintoniza diferentes frecuencias. Cuando estamos despiertos, nuestra conciencia estaría sintonizada principalmente en la realidad física cotidiana. Pero durante el sueño, esa sintonía podría cambiar, permitiendo que la mente explore otros niveles de percepción que normalmente no están disponibles. Aunque esta idea todavía genera debate en la comunidad científica, el hecho de que tantas personas hayan experimentado fenómenos similares durante el sueño mantiene abierto el misterio. También existe otro fenómeno fascinante
relacionado con el sueño que muchas personas han vivido al menos una vez, el llamado sueño lúcido. En este estado, el soñador se da cuenta de que está soñando mientras el sueño continúa. Cuando esto ocurre, algunas personas descubren que pueden influir en el entorno del sueño, cambiar el escenario, volar, atravesar paredes o explorar el mundo onírico con total libertad. Lo interesante es que estudios realizados en laboratorios del sueño han demostrado que los sueños lúcidos son reales y medibles. Los investigadores han registrado señales cerebrales específicas cuando una persona entra en este estado de conciencia dentro del sueño. Esto demuestra que nuestra mente puede estar consciente incluso mientras el cuerpo está completamente dormido. Ahora imagina por un momento lo que esto significa. Si la conciencia puede permanecer activa mientras el cuerpo duerme profundamente, entonces nuestra experiencia de la realidad no depende exclusivamente del estado físico del cuerpo. Esto abre la puerta a preguntas mucho más profundas sobre la naturaleza de la mente y del alma. Tal vez el sueño no sea simplemente un descanso biológico, sino una especie de transición hacia un estado diferente de conciencia. Un estado en el que nuestra mente puede explorar dimensiones internas, que normalmente permanecen ocultas durante la vida diaria. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más interesante, porque muchas tradiciones espirituales antiguas afirmaban algo que hoy vuelve a despertar curiosidad, que durante el sueño, el alma no permanece completamente dentro del cuerpo, sino que se desplaza temporalmente hacia un plano más sutil de existencia. Un lugar donde la conciencia puede aprender, experimentar y conectarse con realidades que van más allá del mundo físico. Aunque esta idea puede parecer extraordinaria, el hecho de que tantas culturas separadas por miles de años hayan descrito algo similar sugiere que tal vez el sueño es mucho más que un simple proceso biológico. Tal vez cada noche, cuando creemos que todo se apaga, en realidad comienza un viaje silencioso que nuestra mente consciente rara vez recuerda al despertar. Si observamos las antiguas tradiciones espirituales del mundo, descubrimos algo sorprendente. Muchas de ellas describieron el sueño de una manera muy distinta a la visión moderna que tenemos hoy. Para los sabios de la antigüedad, dormir no era simplemente una función biológica del cuerpo, sino un momento en el que la conciencia entraba en contacto con otras dimensiones de la realidad. En la tradición hindú, por ejemplo, los textos antiguos hablan de diferentes niveles de conciencia que el ser humano atraviesa durante el sueño. Según estas enseñanzas, cuando el cuerpo se duerme, la mente no desaparece. En cambio, se mueve a través de distintos planos de experiencia. Algunos de estos planos corresponden a los sueños comunes que todos conocemos, mientras que otros estados más profundos se describen como encuentros con niveles más elevados de la conciencia universal. Algo muy similar aparece en las enseñanzas del budismo tibetano, donde el sueño es considerado una puerta hacia el conocimiento interior. En esta tradición, existe incluso una práctica llamada yoga del sueño, en la que los practicantes entrenan su mente para permanecer conscientes mientras el cuerpo duerme. El objetivo no es solo controlar los sueños, sino explorar directamente la naturaleza de la mente y comprender que la realidad que percibimos durante el día no es tan sólida como parece. Según estas enseñanzas, el estado de sueño revela algo muy profundo. Nuestra conciencia puede existir independientemente del mundo físico que percibimos con los sentidos. Pero estas ideas no se limitan únicamente a las tradiciones orientales. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el sueño era considerado un momento sagrado en el que el alma podía viajar a otros reinos. Los egipcios creían que el ser humano estaba compuesto por varias partes espirituales, y una de ellas, conocida como Ba, tenía la capacidad de abandonar el cuerpo temporalmente durante el sueño. En muchas representaciones antiguas, esta parte del alma aparece como un pájaro con cabeza humana que vuela libremente mientras el cuerpo permanece dormido. Para ellos, este viaje nocturno no era una metáfora, sino una experiencia real que conectaba al ser humano con el mundo espiritual.
Incluso en la filosofía griega encontramos reflexiones similares. Filósofos como Platón sugerían que el alma posee una naturaleza distinta al cuerpo físico y que durante el sueño puede recordar o experimentar realidades que normalmente olvidamos cuando estamos despiertos. Para estos pensadores, el sueño era una especie de puente entre el mundo material y un nivel más profundo de existencia. De hecho, algunos creían que los sueños podían contener mensajes, aprendizajes o intuiciones provenientes de una fuente más amplia de conocimiento. Ahora bien, podríamos pensar que todas estas ideas pertenecen únicamente al mundo de la filosofía o la espiritualidad antigua. Sin embargo, en los últimos años, algunos investigadores modernos han comenzado a interesarse nuevamente por la relación entre la conciencia y los estados profundos de sueño. La razón es simple. Cuanto más estudiamos la mente humana, más nos damos cuenta de que todavía entendemos muy poco sobre cómo funciona realmente la conciencia. Sabemos que el cerebro produce actividad eléctrica compleja durante el sueño. Sabemos que el cuerpo atraviesa ciclos biológicos muy precisos, pero la experiencia subjetiva de la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia. Uno de los aspectos más intrigantes es que la mente humana parece tener la capacidad de generar experiencias extremadamente complejas, incluso cuando el cerebro está en estados muy distintos a la vigilia. En los sueños, podemos crear paisajes completos, interactuar con personas, resolver problemas, experimentar emociones intensas e incluso tener revelaciones creativas. De hecho, algunos descubrimientos científicos y obras artísticas famosas surgieron a partir de sueños. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar que el sueño podría ser un estado en el que la mente accede a formas de procesamiento mental diferentes a las que usamos durante el día. Pero hay otro fenómeno aún más curioso que muchas personas han experimentado y que sigue siendo difícil de explicar completamente. La sensación de haber visitado lugares o vivido situaciones en sueños que luego parecen conectarse con eventos reales. Algunas personas sueñan con lugares que nunca han visto y tiempo después los reconocen en la vida real. Otras relatan encuentros con personas en sueños que más tarde aparecen en su vida cotidiana. Aunque estas experiencias no siempre pueden verificarse científicamente, el hecho de que ocurran con cierta frecuencia mantiene viva la pregunta de si los sueños podrían estar conectados con algo más profundo que simples imágenes generadas por el cerebro. Tal vez, la clave para entender todo esto esté en la naturaleza misma de la conciencia. Durante siglos, la ciencia ha tratado de explicar la mente como un producto exclusivo del cerebro físico. Sin embargo, algunos científicos y filósofos contemporáneos están comenzando a explorar otra posibilidad: que la conciencia no sea simplemente algo que produce el cerebro, sino una propiedad fundamental del universo, con la que el cerebro interactúa. Bajo esta perspectiva, el cerebro funcionaría más como un receptor o un filtro que limita la enorme cantidad de información que podría existir en el campo de la conciencia. Si esta idea tuviera algo de verdad, entonces el sueño podría representar un momento en el que ese filtro se relaja. Cuando los sentidos físicos se apagan y la mente consciente deja de controlar la experiencia, la conciencia podría expandirse hacia otros niveles de percepción. Esto no necesariamente significa que el alma esté viajando físicamente a otro lugar, pero sí podría significar que nuestra experiencia consciente se conecta con niveles de realidad que normalmente permanecen fuera de nuestra percepción cotidiana. Y aquí surge una posibilidad fascinante. Tal vez cada noche, cuando nos dormimos, no estamos simplemente desconectándonos del mundo. Tal vez estamos entrando en un espacio diferente de experiencia, donde la mente explora dimensiones internas, recuerdos profundos, y tal vez incluso algo más grande que nosotros mismos. Un espacio silencioso, donde la conciencia se mueve libremente, mientras el cuerpo descansa, y donde ocurren procesos que apenas comenzamos a comprender. Porque si hay algo que el misterio del sueño nos enseña, es que la realidad de la mente humana es mucho más profunda y compleja de lo que normalmente imaginamos. A medida que exploramos todas estas ideas, surge una comprensión cada vez más profunda sobre lo que podría estar
ocurriendo realmente cuando dormimos. Cada noche, sin darnos cuenta, entramos en uno de los estados más misteriosos de la existencia humana. Nuestro cuerpo se apaga lentamente, los sentidos dejan de percibir el mundo exterior, y la mente comienza a moverse en un espacio que no está limitado por las leyes normales del tiempo y el espacio. Durante el día, estamos completamente enfocados en el mundo físico, el trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones y las distracciones constantes. Pero cuando llega la noche, todo ese ruido desaparece. En ese silencio interior, algo diferente comienza a suceder. La conciencia se libera parcialmente de las limitaciones del mundo material y entra en un territorio donde la imaginación, la memoria, las emociones y quizás algo aún más profundo se mezclan de formas que todavía no entendemos completamente. Muchas personas han notado que algunos de los momentos más reveladores de sus vidas han surgido precisamente durante el sueño. Hay quienes han encontrado soluciones a problemas complejos mientras soñaban. Otros han despertado con ideas creativas que parecían surgir de un lugar desconocido. Y algunos incluso han tenido sueños que cambiaron la forma en que ven su vida. Esto ha llevado a muchos pensadores a considerar que el sueño podría ser mucho más que un simple proceso de descanso. Podría ser un momento en el que la mente tiene acceso a una fuente de información más amplia, una especie de espacio interior donde las barreras habituales del pensamiento se disuelven. Tal vez ese viaje extraño que ocurre cada noche no sea un desplazamiento físico del alma hacia otro lugar, sino una expansión de nuestra conciencia hacia niveles más profundos de nosotros mismos. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, dormir deja de ser algo cotidiano y automático para convertirse en una experiencia mucho más significativa. Cada noche, entramos en un estado en el que nuestra mente se reorganiza, nuestras emociones se procesan y nuestra conciencia explora territorios internos que normalmente permanecen ocultos durante el día. Es como si la mente tuviera su propio universo interior, un espacio vasto y complejo al que solo tenemos acceso cuando dejamos de aferrarnos al mundo exterior. Y aunque todavía no comprendamos completamente todo lo que ocurre en ese proceso, cada nuevo descubrimiento sobre el sueño nos recuerda que la mente humana es mucho más profunda de lo que imaginamos. Quizás la verdadera pregunta no sea únicamente a dónde va el alma cuando dormimos, sino qué parte de nosotros despierta realmente durante ese proceso. Tal vez cada noche se abre una puerta silenciosa hacia una dimensión de experiencia, donde la mente se reconecta consigo misma, donde la conciencia se expande más allá de las preocupaciones diarias, y donde, por unas horas, somos libres de explorar un universo que existe dentro de nosotros. Un universo hecho de símbolos, emociones, recuerdos y percepciones que, muchas veces, parecen más reales que la propia vida cotidiana. Y cuando llega la mañana y abrimos los ojos, volvemos a nuestra rutina sin recordar la mayor parte de ese viaje. Pero el hecho de que no lo recordemos no significa que no haya ocurrido. Algo dentro de nosotros ha estado activo, explorando, procesando y transformándose en silencio mientras dormíamos. Quizás por eso despertamos con nuevas ideas, con emociones diferentes o con una sensación inexplicable de claridad después de una noche de sueño profundo. Porque en ese misterioso proceso nocturno, nuestra mente y nuestra conciencia han estado trabajando en niveles que apenas comenzamos a comprender. Tal vez, al final, el extraño viaje que hace tu alma cada noche no sea hacia un lugar lejano en el universo, sino hacia las profundidades de tu propia conciencia. Un lugar donde la mente puede liberarse de las limitaciones del mundo físico y explorar el vasto paisaje interior que todos llevamos dentro. Y si alguna vez has tenido un sueño que parecía demasiado real, demasiado significativo o demasiado profundo para ser simplemente una ilusión, quizás ese fue uno de esos momentos en los que tu conciencia estuvo un poco más cerca de comprender la verdadera naturaleza de ese viaje nocturno. Si este tema despertó tu curiosidad y te hizo ver el sueño desde una perspectiva completamente diferente, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones.
porque aquí exploramos los misterios más profundos de la mente, la conciencia y el universo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan intenso o tan real que sentiste que estabas en otro lugar? Cuéntalo en los comentarios, porque muchas veces las experiencias de otras personas pueden revelar detalles sorprendentes sobre ese misterioso viaje que todos realizamos cada noche mientras dormimos.